Bueno, pues ustedes se han dado cuenta que llevamos un tiempo hablando de algunos temas respecto de la oración, ¿verdad que sí? Y desde el Congreso, en específico del Congreso de Mujeres de este año, hemos estado viendo varios temas y lo que el Señor puso en mi corazón esta mañana para compartir con ustedes tiene que ver también con la oración. Es un aspecto muy importante, diría yo, esencial de la oración. Hoy vamos a hablar acerca de la oración de intercesión y he titulado a esta enseñanza Corazón Intercesor. Después le voy a decir por qué le llamé así, ¿verdad? No nada más oración de intercesión, sino corazón de intercesor o corazón intercesor. Este tema es tan vasto, son tantas las oraciones de intercesión que podemos encontrar como ejemplos en la Escritura de varios personajes bíblicos que considero que no nos alcanza el tiempo solamente si habláramos de este tema, de la intercesión. Entonces yo voy a centrarme en aspectos que considero fundamentales, muy básicos, ¿verdad? Pero también muy importantes respecto de la oración de intercesión. ¿Estamos listos? Bien, a manera precisamente de introducción, entonces quiero darles unas definiciones. Creo que tal vez por causa del tiempo voy a tener que irme un poquito rápido. Les sugiero que anoten algunas palabras clave y después que ya esté disponible la enseñanza ahí en el internet, ¿verdad? Pues anotes con más detalle, porque sí tengo muchos aspectos que comentarte, entonces me voy a ir un poquito rápido. ¿Están bien? Ok, y los vaqueros y las vaqueras del oeste, ¿verdad? Tengan su Biblia, a ver cuál es la Biblia más rápida del oeste esta mañana, por así decirlo. Es decir, vamos a ser diestros en abrir rápidamente los textos bíblicos y si no yo te los voy a ir leyendo y tú anotas. ¿De acuerdo? Bien, fíjense, el diccionario teológico Bacon dice que la intercesión, dice, tanto en la concepción secular como en la religiosa, implica la presencia de un mediador. Vaya anotando algunas cosas le voy a leer 4 definiciones de distintos diccionarios bíblicos, pero que en resumen complementan una a la otra, ¿ok? Implica la presencia de un mediador, diga conmigo mediador, un intermediario que procura reconciliar las diferencias entre dos personas o grupos enemistados. La intercesión es el acto del mediador en busca de resolver el alejamiento. Obviamente esta definición es algo más general, está hablando también de aspectos seculares, ¿verdad? Generales, no solo bíblicos. La intercesión es el acto del mediador en busca de resolver el alejamiento. La necesidad de tener a un intercesor puede surgir en cualquier nivel o momento de la vida, sea en el nivel social, político, de negocios, en el matrimonio, etcétera. Pero dice este diccionario, mayormente es un concepto que se encuentra en las Escrituras y está muy ligado a la oración. ¿Hasta aquí vamos bien? Cosas clave, mediador o intermediario. Ok. Segunda definición, esta es del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Este dice que la intercesión en general es la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo a su favor. Se lo voy a repetir. La acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor, para conseguirle un beneficio, perdón, etcétera. Y bueno, sabemos que hay muchos casos de intercesión en las Escrituras, ahorita no me voy a detener en ello. Otro diccionario, el Nuevo Diccionario de la Biblia, dice, acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. Esta definición se me hace muy linda, ¿verdad? Es hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra
algún bien o también para defenderla. El término traduce una palabra hebrea, esto es en el Antiguo Testamento, fíjense en esto, que significaba asaltar a alguien con peticiones. O sea, un intercesor verdadero, asaltar a alguien con peticiones. Ese término traduce una palabra hebrea que significaba eso. Por ejemplo, cuando Abraham intercedió ante Dios por Sodoma, ¿se acuerdan? Ya estaba, pero si hay tantos justos, no la destruyas, ¿verdad? Y Dios dice, ándale pues, ve a ver si hay tantos justos. Y regresaba, no, pues no hay tanto, pero, ¿verdad? Señor, ¿me lo dejas en 10? Y no había 10, ¿me lo dejas en 5? Y no había nadie. No había nadie, ¿verdad? Y Dios tuvo que destruir esa ciudad por el pecado y la perversión en el grado tan alto que había llegado. Pero miren, en el Antiguo Testamento hay algo importante de considerar. Se veía al sacerdote como intercesor entre Dios y su pueblo Israel. Ustedes ubican eso, ¿verdad? Han estudiado acerca del tabernáculo y el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Bien, la intercesión entonces es una función eminentemente sacerdotal y tenemos esto como referencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, anote usted Joel 2:17 y se lo voy a leer. Joel 2:17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? ¿Qué tenían que hacer? Interceder, rogando: Señor, perdona a tu pueblo, hablando con Dios a favor de el pueblo de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? Dile al de al lado, no te duermas, esto apenas es la introducción. Por cierto, ¿se pusieron el casco? Pues quíteselo, necesito que le llegue con todo. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? O sea, estamos descubriendo algunos aspectos que se están complementando. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, siguiente definición. Yo hice un extracto de cada uno de estos diccionarios. Este es el diccionario hispanoamericano. Dice lo siguiente: intercesión es ese aspecto de la oración de petición en el que los creyentes, diga conmigo los creyentes, y más adelante voy a explicar por qué. Los creyentes. Es ese aspecto de la oración de petición en el que los creyentes hacen súplicas específicas a Dios en favor de ellos mismos y específicamente por otras personas o grupos. Esta definición también me gustó porque cuando estamos hablando de intercesión, no solamente es a favor de personas terceras, ¿verdad? A nosotros, aunque sean cercanas o no tan cercanas, sino que nos muestra que la intercesión también es delante del Padre por nosotros mismos, ¿sí? Y ahorita vamos a entender un poco más por qué. Ahora, generalmente este vocablo se refiere a la oración ofrecida en beneficio de otros por parte de un creyente. En beneficio de otros por parte de un creyente. Si yo me refiriera a algunos ejemplos del Antiguo Testamento, yo creo que algunos de estos rápido ustedes los van a ubicar. Hay muchos casos de intercesión en las Escrituras, pero yo voy a señalar estos en el Antiguo Testamento como intercesión. Por ejemplo, el que ya le dije, Abraham ante Dios por Sodoma, eso está en Génesis 18. Las múltiples intercesiones de Moisés, que estuvo buscando constantemente el perdón de Dios hacia un pueblo rebelde y obstinado, ¿verdad? De un pueblo desobediente en extremo con Dios. Y usted puede encontrar ejemplo de estas intercesiones, por ejemplo, en Éxodo 32, en Éxodo 33, Deuteronomio 9. Sí le voy a recomendar que usted busque eso, porque va a complementar lo que estamos hablando hoy. Muchas veces Moisés intercedió por Israel delante de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 32, versículo 31 de Éxodo 32, 31, dice: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado,
te ruego que perdones ahora su pecado. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Intercediendo, ¿verdad? Hablando con Dios a favor de el pueblo que había pecado. ¿Ok? Ahora vámonos ya directamente a comenzar a desarrollar el tema. Y le voy a dar solamente 3 ejemplos de intercesión en el Nuevo Testamento. ¿Sí? 3 ejemplos. El orden en que los mencionaré no determina algo en sí mismo. Yo le voy a decir cuál para mí es el más importante. Pero bueno, yo solamente los clasifiqué así, pero el orden no es que indique, ¿verdad?, importancia. ¿De acuerdo? Bien, el primer ejemplo, en la iglesia primitiva. Usted va al libro de los Hechos, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y se quedan los apóstoles y empieza a crecer la iglesia, ¿verdad? Se va a dar cuenta que era una práctica familiar para la iglesia, o sea, era algo que ellos tenían muy claro. Por ejemplo, vamos a leer, por favor, Hechos 12:5. Y ahí sí le voy a pedir que lo abra. Hechos 12:5, por favor. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Intercediendo a favor de Pedro. ¿Se están dando cuenta? Él había sido encarcelado por causa de predicar el evangelio. Y yo quiero que tomemos una conciencia muy importante de esto que estamos hablando, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí? En días pasados, una amiga mía me contó cómo otra de las jóvenes cristianas que conocemos allá en Oaxaca estaba padeciendo persecución muy seriamente. Y estábamos orando, intercediendo por ella. Nosotros estamos aquí más tranquilos en Guadalajara, pero hay lugares en nuestro país que están matando pastores, que no tienen la libertad de escuchar el evangelio como nosotros aquí, con un cafecito, y luego hasta tenemos la bendición de un desayuno, ¿verdad?, el próximo sábado. No, hay lugares que tienen que ser escondidas, que se reúnen. ¿Me explico? Bueno, aquí estaba empezando a pasar todos esos tiempos difíciles la iglesia, y el apóstol Pedro es encarcelado. Pero ¿qué hacía la iglesia? Sentarse a llorar y decir, no, pues ¿de qué sirvió nuestra fe en Cristo? Mira lo que estamos pasando. ¿Así se puso la iglesia? No, ¿qué hizo la iglesia? Entendieron lo que Dios les había llamado a hacer, entendieron quién era su Señor y lo que Dios podía hacer a favor de los suyos, y se pusieron a orar sin cesar. Estaban haciendo oración a Dios por Pedro. ¿Y qué sucedió? Usted puede seguir leyendo el pasaje y se van a dar cuenta cómo Dios le dio libertad a Pedro. ¿Sí? Me emociona, no crea que es otra cosa. Es que tenemos que abrazar estas verdades, amados. Se lo digo con el corazón abierto y en la mano, si así se pudiera decir. Necesitamos abrazar estas verdades. No sabemos lo que va a venir, pero estamos ya vislumbrando algunas cosas, y las situaciones no vienen fáciles. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y usted puede encontrar muchos ejemplos en el libro de los Hechos de cómo la iglesia primitiva oraban, buscaban al Señor y veían el poder de Dios, y veían a Dios intervenir y obrar en la iglesia, y obrar a favor de otros de sus hermanos en Cristo. Segundo ejemplo, el apóstol Pablo. Yo sé que podría haber hablado de Juan o de Pedro o de otros, pero muy brevemente le voy a hablar del apóstol Pablo. Fíjense, el apóstol Pablo aparece en todas sus cartas como el intercesor de sus destinatarios. Usted puede leer, por ejemplo, el libro de Romanos, y Romanos 1:9, ahí habla cómo Pablo intercedía por ellos. Filipenses 1:3, en esa carta, y Pablo diciendo que estaba orando por ellos. Colosenses 1:3.
Primera de Tesalonicenses 1:2, Segunda de Timoteo 1:3 y Filemón 4. Son algunos de los ejemplos que tengo aquí. Se los repito: Efesios 1:16, Filipenses 1:3, Colosenses 1:3, Primera de Tesalonicenses 1:2, Segunda de Timoteo 1:3 y Filemón 4. Qué tremendo, ¿no? Un apóstol que no nada más les decía es necesario que oremos, sino él era alguien que vivía totalmente en esa comunión con Dios y dando la vida por otros en todas las maneras que se pudiera dar la vida. Ahorita le voy a decir por qué. Miren, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 2, por favor. Y esta es una instrucción del apóstol para la iglesia. Obviamente una instrucción de parte de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Primera de Timoteo 2, 1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan, dígalo conmigo fuerte, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y dice aquí, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? ¿No le escuchó? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y aquí dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se fija el corazón de nuestro Dios? Está diciendo, oren. Es el deseo de Dios. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice Juan capítulo 3 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí está diciendo el apóstol: les exhorto ante todo, rueguen, oren, hagan peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y está diciendo después por las autoridades, aquí dice por los reyes, bueno, por los presidentes, ¿verdad? Por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Y porque además Dios quiere que ellos vengan al arrepentimiento, que la luz del evangelio pueda venir a sus corazones. Quiere que se salven por todos los hombres. Yo creo que aquí está más que claro, ¿verdad? Por eso quise poner esta cita. O sea, aquí no se queda fuera nadie. Todos es todos. Los pobres, ¿verdad? La gente que igual tal vez su problema no es económico en el sentido de pobreza, pero sí una miseria en su espíritu, en su alma, lejos de Dios. Todos necesitamos de nuestro Salvador. Todo ser humano necesita a Cristo. Y nosotros tenemos que entender esto, iglesia. Necesitamos cobrar ánimo, celo en esto, celo de Dios, y clamar por otros, orar a Dios por otros, a favor de otros. Qué importante que usted y yo entendamos la necesidad urgente de interceder. Y más por nuestros gobernantes, considerando todo lo que está pasando ahorita. ¿Cuántos tienen hijos o nietos, verdad, o sobrinos en preescolar y en primaria? Levante la mano. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? De lo grave que están queriendo meter a la educación de los niños y que corromper la pureza que hay en la vida de un niño de 3 a 6 años. Está horrible. Necesitamos doblar las rodillas delante de Dios, interceder. Pero bueno, vamos a regresar a Pablo. Fíjense, no solamente era un intercesor admirable para con la iglesia, usted lo ve ahí en todas sus cartas, sino que era alguien humilde, que también entendía la necesidad de que otros estuvieran orando por él. Fíjese que esto de verdad tocó mi corazón, porque así debe ser cualquier siervo de Dios.
Es solo la gracia de Dios que nos permite servirle. Y necesitamos ser humildes y tener personas que aman al Señor y que nos aman a nosotros, que con confianza les podemos decir: por favor, ora por mí. Por favor, ora porque tengo esta lucha. Por favor, ora, tengo este sentir de parte de Dios. Ora, tenemos este proyecto. Ora por nosotros. ¿Me explico? Fíjese lo que hizo el apóstol Pablo. Romanos 15:30. Dice así: pero les ruego. ¿Cómo se los pidió? ¿Se fija en la humildad? Pero también sabemos que el ruego en un apóstol es una instrucción que hay que acatar. Pero él dice: les ruego, hermanos. ¿A quiénes les está pidiendo ayuda? Hermanos, creyentes en Jesucristo, son los que pueden interceder delante de Dios. Dice: por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, Mire qué lindo. Que me ayuden orando por mí a Dios. Yo le voy a decir algo. Si el apóstol Pablo, un hombre poderoso en Dios, poderoso en las Escrituras, lleno del poder de Dios, que vio milagros impresionantes, si el apóstol Pablo le dice a otros hermanos en Cristo: les ruego que me ayuden orando a Dios por mí, ¿usted cree que nosotros necesitaremos decirle a otros hermanos: ay, por favor, ayúdame, ¿puedes orar por mí? ¿Sí o no? Si el apóstol Pablo lo hizo, pues dile al de al lado: ahí te hablan. Y el de al lado dígale: ¿y tú vas a orar por mí? Ya nada más se rieron y todos. No, le dije que le dijera al de al lado, a ver. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Y aquí dice: ¿para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Fíjate lo que les está diciendo. ¿Era la voluntad de Dios que Él hiciera lo que estaba haciendo? ¿Sí o no? Claro que sí, da a entender claramente eso. Pero aún así nosotros no debemos, porque sí podemos perder de vista, pero no debemos perder de vista que hay un mundo espiritual, ¿sí? Que incluso la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y eso es un principio espiritual. Entonces hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a discernir claramente de lo que está pasando en lo espiritual, pero ahí está, y eso es lo que determina lo que se ve, y es donde nosotros tenemos que intervenir por medio de la oración y con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. ¿Me estoy sabiendo explicar? Entonces aquí, aunque era la voluntad de Dios, les está diciendo: oren, que yo sea librado de los rebeldes, que mi ofrenda de servicio a los santos pueda ser aceptable, que llegue con ustedes por la voluntad de Dios, que me pueda gozar con ustedes y disfrutar de pasar un tiempo estudiando la palabra de Dios con ustedes, por así decirlo, o hablando del Evangelio de Cristo. Pero bien, viene el tercer ejemplo del Nuevo Testamento, y para mí es el más importante. Te voy a decir por qué. Porque se trata de nuestro Señor Jesucristo, y de Él parte todo. Todo lo que la iglesia primitiva, los apóstoles, el apóstol Pablo entendieron y hacían era porque vino de Jesús, y porque los demás apóstoles vieron a Jesús, todo lo que hacía y cómo oraba, y mucho de Jesús. La verdad es que solamente si la enseñanza de hoy se hubiera centrado en Jesús como intercesor, no nos alcanza la enseñanza de hoy. Por eso le dije al inicio que es un tema muy vasto, porque yo le iba a dar las cosas que consideraba esenciales y muy necesarias
para que nos activemos, para que dejemos a un lado la apatía, la tristeza, la pereza y lo que traigamos encima y comencemos a interceder, a doblar nuestras rodillas en humildad delante del Dios Todopoderoso, del único que todo lo puede, para quien nada es imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dígame. No. Y para Él no hay nada imposible tampoco. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Vamos entonces al ejemplo de Jesús. Le voy a decir algunas cosas y vamos a leer unas citas también de la Escritura. El ejemplo supremo de intercesión es el de nuestro Señor Jesucristo. Él, quien como misericordioso y fiel sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios el Padre. Eso lo vamos a leer ahorita. Anote Hebreos 9, 14 y 15. Él se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios como reconciliador, como intercesor, ¿verdad? Mediador. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Jesucristo. No hay más. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Entonces, como reconciliador por los pecados del mundo, por eso es que Jesús llegó a ser el mediador, el intercesor también, el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué es nuevo pacto? Y esto lo voy a decir por las personas que vienen hoy por primera o segunda o tercera vez. Nuevo pacto. Bueno, en el Antiguo Testamento, antiguo pacto, Dios había establecido sus leyes, sus mandamientos. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, no eran solamente las únicas leyes, había más. Tú puedes leer Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Números, ¿verdad? Y vas a encontrar distintas leyes en distintas áreas. Pero si solamente ubicamos los 10 mandamientos, y Dios dijo que el que obedeciera su ley viviría por ella, pues nadie nunca ha podido obedecer la ley de Dios. Y entonces Dios establece todo un sistema, ¿verdad? Con el tabernáculo, que tiene mucha enseñanza, anunciando quién sería el gran sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, quién sería el Cordero de Dios, que sería el sacrificio por el pecado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora fíjese, precisamente este nuevo pacto es que Jesús, el Hijo de Dios, que descendió del cielo, Él se ofreció a sí mismo. No solamente es que Dios lo envió, sino que Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y Él se entregó para morir en esa cruz, tomando nuestro lugar. Fue el sacrificio sustituto y el único sacrificio perfecto delante de Dios el Padre, que podía a nosotros darnos perdón de pecados y una vida nueva, y la vida de Dios venir a morar a nosotros. Amén. Entonces, por eso Él es mediador de un nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que ahora era a través del sacrificio de Cristo. Un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, perfecto. Ahorita lo vamos a leer. Mire, vamos a Hebreos 9, 14 al 15. Ahora yo sé que esto que traté de resumir, pues la mayoría lo conoce, pero hay personas que apenas están empezando a venir y que tal vez no lo tenían claro, y es importante explicarles también. Hebreos 9, 14 al 15. Mire lo que dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Con lo que le expliqué, se entiende claramente este texto de la Escritura, ¿verdad? Ahora quiero decirle algo más. En el Nuevo Testamento,
La palabra intercesión es traducción de la palabra entuncano, ¿verdad? Que nos dice distintas cosas. Por ejemplo, Romanos 8:31. Ese sí lo quisiera leer junto con usted. Si lo buscamos rápido, Romanos 8:31. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, dígalo fuerte, intercede, ¿qué? Por nosotros. ¡Wow! Nuestro Jesús, que es ejemplo en todo, Él intercede por nosotros. Y ahí cuando dice intercede es la palabra entuncano. Sí, ahorita le voy a decir un poco más de lo que significa. Ahora, Primera de Timoteo 2:5 habla también de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, se lo voy a leer, dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Desde el inicio dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Y lo aclara ahí, Jesucristo hombre, porque Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, aquí vivió como hombre sin pecado, y por eso Él pudo pagar en la cruz, cargar con el pecado de toda la humanidad. Él nunca pecó mientras estuvo aquí en la tierra. Ahora, como ya vimos en las primeras definiciones que les leí, la intercesión es una función desde el Antiguo Testamento señalada como sacerdotal. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes que ofrecían los sacrificios delante de Dios por el pueblo y que intercedían por el pueblo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Por eso el Señor Jesús le pudo decir a Pedro en Lucas 22:32, ahorita lo vamos a leer completo, pero ahí le dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y primera de Juan 2:1, miren nada más, esto es algo maravilloso que el Señor hace por nosotros. Dice que tenemos abogado para con el Padre. Dice primera de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Abogado, intercesor delante del Padre, nada más que es el intercesor perfecto, infalible. ¿Cómo la ve? Abogado. En uno de los comentarios bíblicos decía uno de los autores esto que me pareció pues para meditarse, ¿verdad? Y él decía: si yo pudiera escuchar a Jesús interceder por mí en una habitación al lado de la mía, yo no tendría ningún temor de enfrentar a miles de enemigos, porque sé que Dios estaría conmigo. ¿Me explico? Y dije: sí es cierto, ¿verdad? Nosotros luego también estamos como tan en lo natural que pero no siento nada. Pero es que sí siento esto. Es que yo creo que, ¿verdad? Doña Frijola, no se crean. Es que todo me sale mal, es que a mí, es que desde chiquita. ¿Sabe qué? De verdad, digo, eso lo digo jugando, ¿no? Y exagerándole para verle sonreír tantito. No quisiera verme allá como me veo, pero déjeme decirle algo con mucho amor. Si en verdad fuera esto una realidad de nuestro corazón, creo que mucho de nuestro dolor y desesperación en ocasiones no estaría.
Porque si yo estuviera seguro, lo digo por los varones que están aquí, o segura de quién es mi intercesor, constantemente delante del Padre, no reaccionaríamos a veces con tanto desánimo o desesperanza en medio de las pruebas. ¿Está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? O sea, solo imagínese un poquito, si usted y yo pudiéramos escuchar a Jesús interceder por nosotros. Y ahorita le voy a leer una de las intercesiones tremendas. Por eso le dije que para mí es el ejemplo más importante, no solo del Nuevo Testamento, de toda la Escritura. De Él parte todo. Pero si usted y yo pudiéramos escucharlo, cambiarían muchas cosas, ¿verdad que sí? Sigamos adelante. Déjeme decirle algo más antes de entrar a estos ejemplos de la Escritura. Necesitamos de Jesús como intercesor por la existencia del acusador. ¿Quién es ese acusador? Ese que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Le voy a pedir que abramos la Escritura en Apocalipsis 12, versículo 10. Esto quise comentarlo porque tenemos que tener, o necesitamos tener más bien, una conciencia clara. Necesitamos de Jesús como intercesor porque tenemos un acusador. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y parece, perdóname por lo que voy a decir, que algunos, en lugar de el ministerio de intercesión, ¿verdad?, delante de Dios, pareciera que tuvieran el ministerio del acusador. Y si usted sabe quién es el acusador, sí, yo sé que sonó fuerte, pero es verdad. Ahorita le voy a decir por qué, con otros textos bíblicos. ¿Cómo hablamos de nuestros hermanos delante de Dios? Determina si usted tiene corazón intercesor o tiene el corazón de acusador. Está fuerte, ¿verdad? Pero se da cuenta que así puede ser. ¿Hola? Cristo resucitado está ahora sentado a la diestra del Padre. Eso lo puede buscar en Hebreos 8:1. En su oficio de mediador intercede por nosotros, sus discípulos, sus seguidores, sus hijos. El pueblo de Dios entonces puede tener un descanso, puede descansar confiado en que tenemos un abogado ante el Padre que intercede por nosotros. Fíjese cómo lo dice Hebreos 7:25 al 28. La verdad, quiero decirle algo, que aún yo sabiendo estas verdades por años, en el momento que Dios estaba hablándome cómo estructurar la enseñanza de hoy, muchas veces me rodaron las lágrimas, porque le decía: Señor, ¿cómo necesitamos retomar y abrazar tu verdad? Jesús, siendo fiel hasta el fin de los tiempos, Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la Escritura dice que Jesús siempre está intercediendo por nosotros, que es nuestro abogado. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos entenderlo. Hebreos 7:25 al 28, mire cómo lo dice. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está hablando de Jesús. Dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Se lo voy a repetir: viviendo siempre para interceder por ellos. Si usted en verdad está entendiendo esto es una de las cosas que deberían hacernos caer en humildad de rodillas ante Dios y con gratitud.
en lugar de reclamar lo que no tenemos y quisiéramos tener, que por cierto no se debe hacer. Porque es muy distinto acercarse con el Señor y decirle: Señor, ¿podrías ayudarme a entender por qué tú estás permitiendo esta situación? Quiero darte respuestas. Eso es un por qué que yo no creo que ofende a Dios. Pero hay quienes en su necedad, en su ignorancia, y otros en su orgullo y en su rebelión se atreven a decirle a Dios: ¿y por qué a mí esto? ¿Y por qué yo tuve que pasar por aquello? ¿Y por qué? Fíjate, teniendo a Jesús siempre viviendo para interceder por ti, ¿no quebranta eso tu corazón de gratitud? Siendo el Rey del universo, Él intercediendo por ti. Yo no soy nada, yo es lo que le dije: Señor, un simple y mugroso humano, lavada con tu sangre y por tu misericordia y fidelidad es que sigo de pie. Pero Jesús intercediendo por mí, siempre. Versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Está hablando de los del Antiguo Testamento, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, está hablando del Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Cuando aquí dice intercede o interceder por ellos, esta palabra significa interceder, rogar, apelar, recurrir a. Es decir, nuestro Señor Jesús ruega por nosotros delante del Padre, apela por nosotros, recurre al Padre por causa de nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso le digo que yo estaba ahí escribiendo y lágrimas salían, renovando el Señor mi corazón con su verdad. Y confío en Dios que Él esté haciendo lo mismo en tu corazón, al estar expuesta a su palabra. En realidad, entonces, Jesucristo continúa haciendo en el cielo lo que comenzó aquí en la tierra, a favor de nosotros, porque en los evangelios nosotros podemos observar a Jesús siempre hablando, actuando y orando en favor de otros, ¿sí o no? Tú lees los evangelios y te vas a dar cuenta del corazón de nuestro Señor, siempre hablando a favor de otros, siempre actuando, siempre orando a favor de otros. Y precisamente Jesús enseñó a sus discípulos a orar y a seguir su ejemplo. Y te voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 17, lo voy a leer rápido y solo voy a enfatizar unas cosas porque todavía necesito comentarte algunos aspectos más. Gracias a Dios vamos bien con el tiempo, entonces abre rápido tu Biblia, Juan capítulo 17. Este es un modelo de oración, de intercesión muy alto. Yo quiero que veas las palabras que Jesús utiliza para orar por sus discípulos, y ahí estamos incluidos tú y yo que hemos creído en Cristo. Ahorita te vas a dar cuenta. Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con Dios el Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ahora fíjese, yo ruego. ¿Qué dijo Jesús? ¿Te fijas el ejemplo? Él es el Hijo de Dios. Y Él no fue con el Padre, ¿verdad? A hablarle de una manera como que, pues te pido que ahora mismo esto. No, yo ruego. Fíjense, cosas que nosotros podemos y que le animo a que incorpore en su tiempo de oración, de comunión con Dios. Señor, te ruego. Señor, si fuera posible, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense, Jesús sabía también por quién orar. Yo me acuerdo hace años, se lo voy a decir rápido, que por años yo me iba a la reunión de intercesión que era a las 6 de la mañana, ahí en la primera iglesia que yo me congregaba, y de ahí me iba rápido a la universidad. Y luego pues ahí intercedíamos diario, por años el Señor me permitió estar ahí buscándole con otros hermanos, pero luego llegaron unos hermanitos ahí de México, y querían así como que apantallarnos, ¿no? Y una hermana, no hombre, se aventaba como media hora orando por los pajaritos y por no sé qué tanto más. Pero bueno, ya, aquí dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús sabía cómo orar, por quién orar. ¿Me explico? Dice aquí, no ruego por todo el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Mire cómo le habla Jesús al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, fíjate, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Cosas que nosotros podemos orar. Padre, guarda mi familia, guarda mis hermanos aquí en el ministerio, guárdanos, que estemos unidos por ti, que las circunstancias que golpean la vida, porque estamos en el mundo y la Biblia dice que en el mundo padeceremos aflicción, pero Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo, aunque tengan aflicción, tengan confianza. ¿Me explico? Y orando nosotros, Señor, guarda a mi esposo, Señor, guarda a mis hijos, guarda su vida, guarda su corazón. ¿Se da cuenta? Jesús nos dio ejemplo. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas, el que lo traicionó, ¿verdad? Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjate el corazón de nuestro Señor por sus discípulos. Quiero que tengan mi gozo en ellos. Guárdalos. Y dice, yo les he dado tu palabra. Por cierto, ¿qué es lo que realmente va a producir ese gozo en nuestra vida? La palabra de Dios. Las circunstancias un día pueden ser muy buenas y al otro día muy malas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántos aquí hemos sido rechazados por gente que antes le caíamos bien, o por nuestra familia, por causa del evangelio de Cristo? Levante la mano. Claro. Y algunos que están aquí en otro tiempo, sin querer, en esa ignorancia, tal vez le hicieron la vida de cuadritos, ¿verdad? Como decimos en México, súper difícil a tu hijo, a tu hija que te compartía el evangelio, ¿verdad? Y ahora tal vez tú estás padeciendo cosas, yo no sé lo que algunos aquí estén pasando, pero sabes, mira la oración de Jesús por los suyos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Señor, guarda del mal a mis hijos, guarda del mal a mi esposo, Señor, guarda del mal a mis hermanos en Cristo. Guárdale del mal, líbralo de caer en la tentación, ¿verdad? Cosas que podemos orar a favor de otros. Seguimos leyendo, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y miren lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y otra vez viene aquí un ruego, dice, mas no ruego solamente por estos. Y aquí viene el ruego por los que estamos aquí, que somos discípulos de Cristo. ¿Quiénes aquí son hijos de Dios ya? Que le has entregado tu vida a Jesús, que crees en la sangre que Jesús derramó en la cruz por tus pecados, y Él te ha limpiado y eres una nueva criatura. Levanta la mano. Aquí estaba orando Jesús por ti, que levantaste la mano, y por mí obviamente. Dice aquí, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Y fíjate, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios te ha amado a ti como a su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros. Es nuestro abogado. Y mira esto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mira el corazón de Jesús. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo. Jesús sabe quién es su Padre. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se da cuenta? Qué modelo impresionante de oración, de intercesión. Es que no sé cómo orar por esta situación, Janet. Ahorita te voy a decir cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Es que no sé cómo orar por mis hijos. Mira lo que Jesús está orando. Toma Juan 17, ¿verdad? Y el Señor te va a ir guiando cómo interceder por los tuyos. Es que no sé cómo poner delante de Dios esta situación por la que estoy atravesando. Lee los salmos y vas a ver cómo en el rey David y en otros de los salmistas tú vas a encontrar palabras que vas a decir, esto es lo que yo quisiera decirle a Dios. Entonces con la palabra le dices, Señor, esto es lo que yo quisiera decirte. ¿Me explico? Ahora, fíjense, esta es la oración. Es un modelo impresionante, te lo repito, de intercesión de Jesús. Pero mira cómo Jesús también oró por Pedro cuando él estaba siendo zarandeado. Lucas 33, 31 al 34. Lucas 33, 31 al 34, vamos a leerlo, por favor. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, vas a pasar por una situación bastante difícil, Pedro, pero yo he rogado por ti, que llegues a un punto de entender, que te afirmes y después tú afirmes a otros. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos acá, verdad, muy fieles en el Señor, verdad, de nuestra fuerza, y una pequeña situación nos humilla y nos quebranta por ver cómo le fallamos a Dios? Necesitamos de su ayuda, ¿verdad? Cuando aquí dice yo he rogado por ti, esta palabra en el diccionario Strong significa pedir, suplicar, implorar. He suplicado por ti, Pedro. He implorado por ti, Pedro. He orado por ti. He pedido por ti, Pedro. Es lo que le está diciendo el Señor.
Ahora vamos por un último texto hablando de Jesús. Ya vimos que el apóstol Pablo dijo, oren por todos los hombres, pero aquí hay algo que creo que si de verdad lo practicáramos más, veríamos más del poder de Dios obrando en nosotros, a favor de nosotros, pero a favor de la gente que está esclavizada en el pecado y la maldad. Mateo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también a sí mismos los gentiles? O sea, cualquiera que no conoce a Dios saluda al que quiere saludar, ¿no? Pues nosotros no debemos ser así, los hijos de Dios. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes qué? Porque es el corazón del Padre, porque es el corazón de Jesús, intercesor. Por eso es que así titulé la enseñanza, corazón intercesor. Va más allá de solamente tratar de interceder, se trata de tener el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo, y es lo que Él oraba delante del Padre, que sean uno conmigo, igual que tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno conmigo y sean uno entre ellos. Ahora, ¿por qué debemos interceder? Digo, ya quedó como más que claro que es una necesidad urgente y que es un desperdicio de vida no hacerlo. Espero que lo entendamos. Pero ¿por qué debemos interceder? ¿Por qué es tan importante la oración de intercesión en nuestra vida? Y hay muchas razones en base a lo que ya te he explicado con las definiciones, los textos bíblicos, etcétera. Hasta aquí podrían ser muchas las razones de las que en este momento podríamos hablar. Pero por causa del tiempo yo solo te voy a decir 4 razones que consideré importante mencionar. ¿Por qué necesitamos interceder? ¿Por qué es tan importante la oración de intercesión en nuestra vida? Número 1 o inciso A, porque es una instrucción de nuestro Señor Jesús. Acabamos de leer ahorita en Mateo, ¿verdad? Mateo 5, de cómo nos da la instrucción de orar por nuestros enemigos aún, ¿sí? Pero en Lucas 11 tú puedes leer y está lo que se conoce como el Padre Nuestro, y este también nos muestra un modelo de oración en el que nosotros podemos interceder por nosotros mismos y por otros. ¿Se dan cuenta? En la definición te dije que era también ponerte a favor delante de ti mismo, o sea, delante del Padre, perdón, por ti mismo. Lo dije mal, corrigiendo ahí. Delante del Padre por ti, pero por otros. Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Ahí tú puedes encontrar oraciones específicas de Jesús cuando oramos. Dice, y cuando ores, es verdad, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí es el favor de Dios. ¿Sobre quién? Pues sobre el que está orando, ¿te das cuenta? Pero es porque nosotros estamos intercediendo por nosotros. Se oyó como del norte, por nosotros, para que los hermanos del norte se sientan uno con nosotros. ¿Sabes por qué es? Porque Jesús intercede por nosotros todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Esto debería de hacernos a nosotros entender en otro nivel y desear con más ganas, con mayor ímpetu y pasión, pasar tiempos a solas con Dios para orar. Porque no eres nada más tú ahí solito, fíjate. Es Jesús intercediendo delante del Padre. Y no solo Jesús, es su Espíritu Santo también. Ahorita te lo voy a leer. ¿Te das cuenta? Hola.
Yo estoy acá bien emocionada. Yo sé que es porque les está cayendo el 20, ¿verdad? Como decimos aquí en México, están entendiendo. Pero es que nos está, ¿verdad? Segunda razón, te dije que te iba a decir 4 de por qué debemos interceder. La primera es porque es una instrucción del Señor, ¿sí o no? Y muchos textos lo respaldan. Yo por el tiempo no voy a mencionar más, pero lee los evangelios y te vas a dar cuenta. Segunda razón, porque es el amor de Dios, el amor verdadero puesto en acción en nuestras vidas. Te lo voy a repetir, es el amor de Dios, el amor verdadero puesto en acción en nuestras vidas. Cuando tú y yo intercedemos por otros, fíjate, Juan 15:13, Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ahora, quiero decirte que en lo personal, o sea, esto no lo saqué de ningún comentario ni nada, es algo que yo creo, ¿de acuerdo? Creo que interceder es una manera muy clara, pero también muy alta, de poner la vida por otros. Porque ¿sabes qué? Es dar tu vida a favor de otros. Y además, ¿quiénes realmente tratan, verdad? Al menos tratan de llevar una vida de intercesión? Levante la mano. Tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que no es algo fácil. Te implica muchas veces un precio alto que pagar, ¿sí o no? Inviertes tiempo. Hay cosas que tú hubieras querido hacer, ¿verdad? Yo tengo amigas mías muy cercanas a mi corazón que en un momento yo sé que le puedo llamar: oye, por favor, necesito que intercedas por mí. Y yo sé que no va a ser: sí, voy a estar orando, ¿verdad? Porque luego somos tan buenos para decir: sí, yo voy a estar orando, y nunca lo hacemos, ¿verdad? Es nada más un cliché ahí para quedar bien con el hermano. Ay, sí, voy a estar orando por ti, ¿eh? ¿Te puedo decir algo con respeto? No digas voy a estar orando si no lo vas a hacer, porque sí cuesta un precio que pagar. Hay que parar de hacer cosas, hay que negarse de hacer otras, hay que levantarse más temprano, dormirse más tarde y estar ahí delante del Señor. Y a veces experimentar muchas situaciones, que no me voy a detener ahí por el tiempo, ¿no? Les dije que era mucho lo que se podía hablar acerca de la intercesión. Pero quienes llevan esa vida de intercesión, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Saben que hay que negarse a muchas cosas? Es dar la vida por otros. Pero eso es algo que Dios aprecia, que para Dios es valioso, porque es el mismo corazón de Cristo, es el corazón de nuestro Padre celestial. Entonces, te repito, en lo personal, yo creo que interceder por otros es una manera muy alta de poner la vida. Y también te voy a decir que es amor verdadero, ¿verdad? Porque llega un punto en el que tú y yo salimos de nuestro egoísmo. Dejamos de estar pensando nada más en nosotros, en nuestras necesidades. Yo quiero, yo quisiera, desearía, a mí me gustaría, Señor, dame esto. Y cuando tú empiezas a ver que hay personas con necesidades más apremiantes que las tuyas y empiezas a doblar las rodillas, ¿sabes qué? Tu situación, dices: ay, Señor, gracias, tú la tienes en tus manos, pero ayuda a esta persona. Y sabes, nos hace salirnos de nuestro egoísmo, nos libra de estar centrados nada más en nosotros, para ver por la necesidad de otros. Y sabe una cosa, ver el poder de Dios obrando a favor de otros porque estuvimos orando, ¡wow!, es algo impresionante. Es algo que produce un gozo de: Dios nos respondió, Dios hizo el milagro, Dios hizo aquello, ¿verdad? Yo me gozo cuando de pronto estamos orando por cosas y me escribe: hermana, ¿qué cree? Que la operación que se iba a hacer, el Señor hizo un milagro y ya no se tuvo que hacer la operación y que no sé qué. Dios lo hace, pero necesitamos creer. Lo dice su palabra. Y no solo eso, situaciones terribles que parecen imposibles, cuestiones legales. Tenemos al abogado de abogados, el Señor Jesucristo, y apláudale con fuerza. Él es nuestro abogado y no hay situación difícil para Él delante del Padre. Aleluya. ¿Está de acuerdo?
Amén, así es. Tercera razón, y es una de las más importantes, porque es el corazón de nuestro Señor. Por eso es muy importante que usted y yo avancemos, crezcamos en una vida de intercesión, porque es el corazón de Dios, es el corazón de Jesús. Y en este punto creo que hay algo importante de considerar. Fíjense, Dios, el Padre, como por así decirlo, por causa de nuestros pecados, la persona ofendida, ¿no? Dios el Padre es quien ha provisto su propio Hijo como intercesor. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué excusa podríamos poner usted y yo para no interceder? Cuando nosotros, habiendo ofendido tan gravemente a Dios, y dice la Escritura en Efesios, en Romanos, ¿verdad? Y otros textos que hablan de lo mismo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que estando así Dios nos amó, que Jesús así murió por nosotros. Entonces le voy a decir algo, aunque nos hayan hecho algo difícil de asimilar, no es pretexto para no orar por esa gente que necesita de la intervención de Dios en su vida. Y eso de paso te va a librar a ti de la amargura y de quedarte ahí atorado en la vida cristiana, porque cuando sale una raíz de amargura, eso ya te estorbó, y la gracia de Dios deja de operar en tu corazón, porque la raíz de amargura lo estorba. Dice entonces, es Dios quien ha provisto su propio Hijo como intercesor. Por lo tanto, en la intercesión nosotros debemos de tomar en cuenta esto, debemos de verla así. Número uno, es como la aplicación de la expiación, o sea, del sacrificio de Cristo a nosotros mismos, ¿sí? Y número dos, como el acto de recurrir al puente que ya está establecido entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, que es a través de Cristo, ¿sí? Por lo que la intercesión, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esto es un comentario bíblico. Dice, reclama los méritos de la sangre de Cristo en beneficio de otra persona. No para que se le conceda alguna bendición merecida, sino un favor no merecido. Por eso es que le decía también que es creyentes, es el creyente en Jesucristo el que puede interceder. ¿Por qué? Porque es el que ha sido lavado con la sangre de Cristo y ya tiene una comunión con Dios, y entonces puede orar al Padre por él mismo, pero por otros. ¿Lo supe explicar? Si no, compre el disco. No se crea. De hecho no se vende nada, está ahí gratis, ¿verdad? Entonces no es para que se le conceda algo que se merece, ¿verdad? Porque luego es de que, ay, mi amiga, mi amigo, ay, son tan buenos, ay, mi esposo es tan lindo, ¿verdad? Espero que sí ore usted. Y unos, espero que sí. Pero a veces estamos como más centrados, como si la persona fuera merecedora de algo o nosotros fuéramos merecedores de algo. Usted y yo, ¿qué merecíamos sin Cristo? No solamente nada, ninguna bondad de Él. Hay algo que sí merecíamos, el pago por nuestros pecados. Y merecíamos, ¿verdad?, la condenación eterna e irnos al infierno para siempre. No somos merecedores de nada. No se nos olvide que si podemos interceder es por los méritos de Cristo, porque Él es el sumo sacerdote y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el que intercede por nosotros. ¿Lo supe explicar? ¿Sí? Entonces, la justicia cerraría la puerta. O sea, si el Señor viera nuestra injusticia, por su justicia no tendríamos derecho de pedirle nada. Pero Dios se complace en aceptar la intercesión hecha en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo que nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Estamos entendiéndolo? Ahora, vamos por favor a Efesios 2, versículos 13 al 16 rápidamente, ya estoy casi terminando. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y fíjense en esto, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta que concuerda con las definiciones que le leí al inicio? Porque Él a favor de nosotros, por medio de Cristo, nosotros tenemos amistad con el Padre, por medio de su sacrificio. Y sabe que Jesús intercede por nosotros, ya lo leímos en Hebreos 7, 25 al 28. Él está viviendo siempre para interceder, pero hay algo más aquí. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Por si de verdad en algún momento usted ya dice, es que en serio no sé ni cómo orar, aunque la palabra dice esto y aunque tengo claro esto otro. Bueno, vamos por favor a Romanos 8, 26 y al 27. En la vida de oración el creyente necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí dice en Romanos, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, está hablando el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y más adelante dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que no tenemos ningún pretexto para no orar y para no interceder por otros. No importa que tú y yo no sepamos. Aquí dice la Escritura que ninguno sabe orar como conviene. Ah, no, yo ya aprendí, aquí traigo mi lista, mira, voy a usar el salmo tal y esto. Ah, qué bueno. Pero realmente saber orar como conviene, nadie sabe. Así que son buenas noticias para todos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero necesitamos nosotros buscarle, necesitamos orar, necesitamos interceder con esa seguridad de que Jesús está intercediendo por ti mientras oras, y también el Espíritu Santo. Fíjate nada más. Hola, ¿hay alguien aquí? Es que yo estoy acá súper emocionada. Ya sé que es una verdad que conocen por años, la mayoría. Pero cuánta de esta verdad es una realidad fresca que mantiene tu vida firme en el Señor. Última razón, porque es algo que agrada a Dios. Por eso también debemos interceder. Y sabes, creo que una de las razones por las que agrada a Dios es porque ya sea en nuestra vida, porque recordemos que interceder también tiene que ver con orar por nosotros mismos, ¿verdad? O que estemos haciéndolo a favor de otra persona. Escúchame, yo creo que significa una búsqueda de que sea la voluntad de Dios la que se establezca en nuestra vida y en la vida de otra persona. Eso es lo que Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Señor, gobierna tú, que se haga lo que tú dices. Y hace rato estaban cantando, ¿verdad? No sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso era agradable delante del Padre. Jesús estaba sufriendo, era antes de que iba a ser crucificado, y él estaba rogando al Padre 3 veces, rogando al Padre en el Getsemaní, diciéndole: si fuera posible, Padre mío, pasa de mí esta copa, no permitas que yo pase este sufrimiento. Pero después le decía: todo es posible para ti, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se hizo lo que el Padre había querido, porque envió a Jesús, y lo que Jesús mismo había querido. Dijo: nadie me quita de mi vida, yo la entrego. Y no fue librado por su temor reverente delante del Padre y su clamor. Él fue a la cruz por amor a nosotros. ¿Te das cuenta? No sea como yo quiero. Cuando tú y yo intercedemos por otros, yo creo que le agrada a Dios si en verdad lo hacemos buscando que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. No sea como yo quiero, Señor. Señor, esta situación
Quisiera que si fuera posible, ¿verdad? Así como Jesús dijo, Padre, si fuera posible, si es posible, quita esto. Padre, si fuera posible que cambies esta circunstancia. Pero si no quieres cambiarlo, te pido que yo pueda obedecerte. Dame la gracia. Ayúdame a entender y a darte las respuestas que yo necesito darte. Cumple tus propósitos en mí. Me estoy sabiendo explicar. Y cuando estamos en medio del quebrantamiento y la prueba, no es tan fácil orar así. Pero eso es algo que agradará a Dios, escucharte a ti, decirle de corazón. Y que Jesús estará intercediendo por ti y su Espíritu Santo también. ¿Por qué o por quiénes debemos interceder entonces? Bueno, ya leímos primera de Timoteo 2:1-2, que dice que por todos los hombres. ¿Y todos son? Todos. Pero también nos exhorta Pablo a orar por nuestras autoridades y por los que necesitan la salvación de Dios y por nuestros enemigos. Te recuerdo que Jesús nos ordenó, no fue sugerencia, fue una orden. Oren por sus enemigos, bendíganlos. Entonces yo quiero preguntarte, ¿con qué corazón te vas a presentar de aquí en adelante delante de Dios? A partir de ahora, ¿con qué corazón te vas a presentar delante de Dios? ¿Con un corazón intercesor o con un corazón acusador? Si sabes quién es el acusador, ¿verdad? Él ahí delante del Padre está también acusándote a ti y a mí todos los días, de día y de noche, condenándonos. Pero Jesús está intercediendo y es nuestro abogado, y su Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, otro de los diccionarios, uno de teología sistemática, te voy a leer lo que dice de Jesús cuando dice lo que significa la intercesión. Lo dejé para el final a propósito. Dice: acto continuo de Jesús al estar en la presencia de Dios y hacer peticiones ante Él a nuestro favor como nuestro gran sumo sacerdote. El término también se usa para referirse a las oraciones de petición por nosotros mismos u otros. ¿Quedó claro, amados hermanos? ¿Quedó claro estos principios que, como te dije, son esenciales? Y mi pregunta es, ¿en verdad quieres dar pasos de obediencia y cambiar y retomar con fervor? Con fervor, escúchame, te lo digo otra vez, con fervor, el buscar a Dios en oración, el interceder y el buscar que se haga la voluntad de Dios. ¿O quieres seguir permaneciendo ahí con una actitud de acusador? Porque puedes creer que estás orando, pero no todo lo que se habla con Dios es propiamente oración. Eso lo dije en alguno de los temas que hemos hablado, ¿te acuerdas? Alguno podría estarse solo quejando delante de Dios. Eso no es intercesión. Y solo te voy a decir esto para terminar. En uno de los salmos el rey David dice: delante de ti, está hablando a Dios, ¿verdad? A su Dios, a nuestro Dios. Él le dice: delante de ti expondré mi queja. No le está diciendo: delante de ti me voy a quejar. Voy a exponer, Señor, delante de ti la situación. Y usted puede leer el resto del salmo y se da cuenta como él: pero tú eres santo, pero tú esto, pero tú, mira, esta es la situación que yo estoy pasando, Señor, te la quiero exponer. ¿Se da cuenta que es distinto exponer que quejarse o demandar, verdad? O exigir. No, Señor, quiero exponerte la situación, pero quiero obedecerte, quiero rogarte. Y todo lo que ya leímos ahorita del ejemplo de Jesús. Solo antes de orar quiero decir algo para las personas que tienen poco tiempo viniendo, que vienen hoy por primera vez. La única manera de tener un corazón intercesor es si tú te acercas a Cristo,
es si tú puedes tener comunión con Dios el Padre a través del sacrificio de Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, el que tú reconozcas que eres pecador y que estás lejos de Dios, y que solamente a través de la sangre de Jesús derramada en esa cruz que puedes tener perdón de tus pecados, y por medio de la fe en su sangre tú puedes venir hoy a tener una comunión con Dios el Padre. Y si es tu caso, ¿verdad? Y tú sabes que estás lejos de Dios, mientras oramos juntos para terminar esta mañana, tú habla con Dios y dile: yo estoy lejos de ti, soy un pecador, pero hoy me arrepiento, yo hoy vengo a ti, yo creo en lo que hiciste en la cruz y yo quiero estar en amistad otra vez contigo, Dios. Y para todos los demás que somos hijos de Dios, el llamado es que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos con esa pasión a buscar a nuestro Señor y a clamar delante de Él por lo imposible, porque para Él todo es posible, y que busquemos que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos aquí genuinamente en esta mañana quieren tener un corazón intercesor como el de Jesús? Sí, entonces te voy a pedir que te pongas de pie o te arrodilles si lo quieres hacer, pero vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con Él y damos gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos están agradecidos? Te invito a que levantes tus manos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por recordar a nuestro corazón las verdades esenciales de por qué necesitamos interceder, de por qué necesitamos clamar a ti, de que no es algo solamente para cuando estamos en tiempos de pruebas, de aflicción, sino que debe ser en nosotros una manera de vivir, porque se trata de tener tu corazón, Jesús. Tú intercedes delante del Padre por nosotros siempre, siempre viviendo para interceder por nosotros. Señor, queremos salirnos de nuestro egoísmo. Y no importa, entendemos ahora que no importa nuestra torpeza aún en las palabras, porque Señor, tu palabra lo dice, que ninguno sabe orar como conviene, pero que tu Espíritu Santo nos ayuda y que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Tomamos un compromiso, Señor. Si es tu decisión, levanta muy en alto tus manos. Dile: yo tomo un compromiso, Señor, a partir de hoy renuevo mi compromiso de dar mi vida en oración delante de ti por otros y por tus propósitos, Señor. Y estoy dispuesto o dispuesta, dile, a que aún tú me levantes de madrugada y me digas por quiénes quieres que yo esté intercediendo. Quiero ser, Señor, alguien sensible, alguien dócil a ti, a tu voz. Y quiero colaborar contigo, Señor. Si tú estás dispuesto, dile: yo estoy dispuesto, Señor, a dejar mi comodidad. Estoy dispuesta a negarme a cosas, a hacer a un lado cosas con tal de ver tu voluntad, Señor, establecida. Señor, aquí estamos, tu iglesia. Aquí estamos delante de ti. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Dale gracias a Dios. Y si hay algo de lo que necesitas arrepentirte, hazlo antes de salir de aquí. Ponte a cuentas con Dios. Si tú solamente has tenido una actitud de queja y de acusar a otros, de quejarte de otros, necesitamos pedirle perdón a Dios, porque eso ya sabes de dónde viene. Ahora lo tienes más claro. Señor, aquí está nuestra vida.
Aquí está nuestro corazón. Queremos estar apegados a ti, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos ser uno contigo. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos estar contigo. Señor, nuestro corazón, al entender cómo tú estás con nosotros, está quebrantado, Señor. Está quebrantado porque tú no tendrías por qué. No tendrías por qué haber venido y morir en la cruz para que pudiéramos estar en amistad con el Padre, y lo hiciste por amor. Pero además sigues todo el tiempo intercediendo por los tuyos. Danos de tu corazón, Señor. Sácanos de nuestro egoísmo. Queremos buscarte para hacer tu voluntad y dejar de pedirte por esas cosas vanas que, lejos de ser oración, es una ofensa. Porque tú has dicho que debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra.